Esta primera edición de Radio Análisis son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos. La semana pasada el presidente Gabriel Boric anunció que se pondrá o se reactivará la agenda legislativa en dos temas muy específicos, partiendo por el crédito con aval del Estado, la iniciativa también de cambios en el sistema de financiamiento de la educación superior, pero también respecto de la ley de eutanasia. Bueno, para conversar respecto de este tema, saludamos a esta hora al diputado del Partido Liberal por la región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevich, quien fue impulsor, por cierto, de la iniciativa que, recordemos, ya fue aprobada en la Cámara Baja, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, diputado? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Claudio, gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a hablar precisamente de este tema, pero no puedo partir por, no partir por la contingencia, ¿no? Y todo lo que ha ocurrido este fin de semana a propósito de las revelaciones en torno a estas conversaciones a través de WhatsApp entre la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el abogado Luis Hermosilla. ¿Cómo ha visto esta situación, diputado? Y también respecto de la posibilidad de avanzar en una acusación constitucional en contra de esta magistrado y también del ministro Jean-Pierre Matus. Bueno, esto es algo que estamos estudiando como bancada del Partido Liberal, que somos 5 diputados. Hemos solicitado a nuestro equipo jurídico que nos haga un informe en derecho para evaluar si es que se cumple con las causales que establece la Constitución para una acusación constitucional, que no descartamos para nada, que vamos a estudiar seriamente y que es posible se lleve adelante. Uh-huh. Porque lo que vimos en las conversaciones básicamente es, primero una gestión respecto de ser nominada, ¿no es cierto?, ministra de la Suprema, pero adicionalmente fue una serie o particularmente un caso de un favor concreto para que ella integrara una sala donde se iba a ver un caso que él estaba llevando. No sabemos bien si era en calidad de asesor de la moneda del gobierno de Piñera o si era en calidad de abogado privado. No queda claro de qué se trata, pero claramente en cualquier caso es indebido. En cualquier caso, si lo hizo él a título personal como abogado particular, no corresponde una influencia de un abogado hacia el Poder Judicial, y si lo hizo en nombre de la moneda es una violación clara de la separación de poderes. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos estamos hablando de una situación absolutamente indebida. Uh-huh. Diputado, respecto de nuestra institucionalidad, hay quienes plantean que esto confirma la necesidad de realizar cambios profundos, ¿no?, al sistema de nombramiento de autoridades en algunos poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial. Pero hay miradas también que sostienen que efectivamente, más que los sistemas, acá estamos hablando de problemas ya derechamente de las personas, e incluso independiente de la metodología o el tipo de camino, ¿no?, que se pueda escoger para la hora de designar estas autoridades. Si no cambian las personas, si no cambian la forma de operar de ciertos grupos, esta situación va a continuar. ¿Cómo lo ve usted? A ver, sí, de hecho la Constitución establece que sea justamente el Senado quien tenga que ratificar, que votar por los miembros de la Suprema, justamente para distribuir ese poder. O sea, de tal manera que no sea alguien en particular quien conceda el favor a quien entonces fuera ministro de la Corte, sino que por el contrario una decisión de un órgano colegiado, entonces distribuye esa carga y no lo pone solo en una persona, de tal manera que no se concentre el poder. Ese era el objetivo de la Constitución en este punto, pero lamentablemente aquí, claro, hay un comportamiento absolutamente indebido, que no sabemos bien si se trata de... Porque, a ver, la impresión que a mí me queda respecto del señor Hermosilla es que él que faltó poco para tener una silla con su nombre en el Comité Político de la Moneda del gobierno de Piñera. Si es que no lo tuvo y nosotros no nos estamos enterando recién, porque este señor, la verdad es que parecía como un ministro más, pero un ministro del tráfico de influencia. O sea, era realmente una persona que tenía mucho poder político, o sea, que tenía mucho poder a propósito de su relación con el gobierno de Piñera, y que bueno, todo eso tiene que aclararse. ¿Se acuerda del vínculo? Cuando él hacía esto, lo hacía a nombre personal, lo hacía a título del gobierno,
Todo eso tiene que quedar absolutamente claro, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ver qué va a pasar también durante esta jornada, diputado, cuando sesione el Pleno de la Corte Suprema, qué decisión se toma al respecto. Pero ya tomando el tema que nos convoca en primer lugar, ¿no?, que es la discusión en torno a la ley de eutanasia. El pasado viernes la ministra de Salud, Jimena Aguilera, sostuvo que esta semana se va a presentar esta urgencia por parte del Ejecutivo a través de una indicación sustitutiva, que en el fondo va a recoger el proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y diputadas y se va a adaptar en algunos aspectos. Se habla de, por ejemplo, los cuidados paliativos, en fin, una serie de aspectos que van a ser abordados entonces ya de manera urgente en el Senado. ¿Cómo ve este anuncio en primer lugar y también las líneas por las cuales se podría trazar esta indicación presentada por el Ejecutivo? Bueno, nosotros llevamos 10 años peleando porque esta ley sea posible en Chile. Hay varios aspectos que quedaron súper bien, creo yo, diseñados en el trámite de la Cámara. En general me atrevería a decir que quedó un buen proyecto el que se despachó de la Cámara. Pero claro, hay aspectos que mejorar, hay otras cosas que completar. En general esta ley tiene, para que la gente que nos escucha pueda entender, tiene dos grandes causales, que son enfermedades terminales o enfermedades dolorosas, que pueden no ser terminales, pero que producen un sufrimiento extremo en el paciente. Y yo espero contar con una amplia mayoría en el Congreso, porque se trata de enfermedades en ambas causales que ya son incurables. O sea, la ciencia médica llegó a su límite, no puede ofrecer una curación y por lo tanto no hay justificación alguna en un Estado laico bajo la cual vayamos a obligar a un paciente a sufrir hasta las últimas consecuencias. No tiene ningún sentido. Entonces hay que entregar esto que hemos llamado, hay que consagrar esto que hemos llamado la última libertad, ¿no? De tal manera de que cada paciente exprese su voluntad respecto del final de la vida, ¿no? Uh-huh. Diputado, pese a que este proyecto avanzó con una importante votación en la Cámara de Diputados y Diputadas y que incluso en las encuestas de opinión cada vez va creciendo la posición a favor precisamente de avanzar en esta materia, sigue encontrando resistencias importantes al interior del Congreso, particularmente desde la oposición y los sectores más conservadores. Precisamente esas voces sostienen que detrás de este anuncio hecho por el Ejecutivo, más que un real interés por avanzar en la materia, hay detrás motivaciones políticas. ¿Cómo ha visto las posturas que se han expresado en contra de esta idea? A ver, hay que decir que aquellos que están en contra han estado en contra siempre y por lo tanto nunca les va a parecer un buen momento para que esto se legisle. Decían lo mismo respecto de la ley de divorcio. Decían exactamente lo mismo, que esto no era prioridad, que esto era una cuestión política. La verdad es que creo que sería mucho más honesto que los sectores de la oposición que están en contra del proyecto lo dijeran derechamente, que están en contra del proyecto por razones religiosas, algunas de ellas, la mayoría, porque yo no logro entender una razón laica para oponerse a que una persona pueda dejar de sufrir, porque esto es una ley compasiva, una ley humanitaria. Y entonces, bueno, creo que siempre van a encontrar alguna razón para no apoyar esta ley, porque llevamos 10 años en el Congreso desde que se presentó y nunca han dicho que es un buen momento para hacerlo. Nunca van a encontrar un buen momento para presentarlo. Y por lo tanto, me parece que tienen que ser más honestos con Chile y tienen que decir por qué están en contra de la ley, derechamente. Uh-huh. Ahora, diputado, a este anuncio que se hizo por parte del Ejecutivo se han sumado otros, ¿no? Como por ejemplo el que dijo también el presidente respecto de enviar un proyecto de ley de aborto legal, temas que, como veníamos comentando, generan mucho rechazo en sectores principalmente de la oposición. ¿Se puede crear o puede perjudicar la discusión de estos temas respecto de otros en los cuales el Ejecutivo ha tenido muchas dificultades para avanzar en consensos, por ejemplo la reforma de pensiones u otras materias que también son importantes para el Ejecutivo? Bueno, en general hemos visto de parte de la oposición que no ha habido gran disposición para llegar a acuerdos.
acuerdos nacionales, eso es bastante evidente. Pensiones es un caso icónico, creo yo, de seguir condenando a muchos pensionados chilenos, a la gran mayoría de pensionados chilenos, a recibir pensiones miserables. La oposición respecto a ese punto no ha tenido mucha disposición a llegar a un acuerdo y por lo tanto no sinceramente yo creo que el gobierno tampoco puede dejar de avanzar en cierta agenda que ha comprometido al país por lo que piensa la oposición. O sea, aquí se ha intentado llegar a acuerdos, pero hay algunos aspectos donde no los hay. Eutanasia es uno de ellos, creo. Sin embargo, vamos a tener algunos votos de oposición vamos a tener algunos votos de oposición en favor del proyecto, ¿no? Seguramente no van a ser muchos, pero por ejemplo el senador Keitel se ha mostrado partidario de la ley. Cuando él fue diputado votó a favor de la ley, por lo tanto vamos a tener algunos votos de oposición en este proyecto, porque además socialmente hay una gran mayoría que está de acuerdo con esta ley, 75-80% de apoyo según la encuesta que uno mire. Estamos conversando con el diputado del Partido Liberal por la región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, a propósito del debate en torno a la ley de eutanasia. Diputado, este tema es complejo no solamente por los aspectos valóricos que conlleva, sobre todo para algunos sectores, sino que también respecto de el contenido mismo, ¿no?, de la iniciativa, el contenido de los proyectos, que no se puede abrir, por ejemplo, la ventana o la puerta a situaciones que quizás se puedan malinterpretar a futuro o que generan algunos perjuicios. Pienso, por ejemplo, en la compleja situación que viven muchos adultos mayores actualmente en materia económica, precisamente derivado de las miserables pensiones que reciben mensualmente producto de la mala administración de los fondos por parte de las AFP y que finalmente a lo mejor personas opten por finalmente terminar con esa situación por otras vías, ¿no? Hemos visto lamentablemente casos muy dramáticos de adultos mayores que optan por terminar su vida productamente por la incapacidad que tienen para sobrellevar su diario vivir en términos económicos. ¿Cómo cerrar precisamente cualquier tipo de puerta hacia esa dirección, obviamente? Sí. No, la verdad es que nosotros en la ley establecemos una serie de regulaciones que impiden que algo así suceda, digamos. Primero porque se trata de enfermedades que son irreversibles, que por lo tanto no hay posibilidad de curar científicamente, y por lo tanto entonces, claro, el paciente ya está en una situación de no retorno, ¿ah? Y ahí es donde el paciente tiene la posibilidad de solicitar la eutanasia. Segundo, por lo tanto la motivación principal de los solicitantes debiese ser cuestiones médicas y no de otra índole, ¿ah? No de otra índole. Lo segundo es que aquí hay una serie de requisitos donde, por ejemplo, el hecho de que tenga que estar libre de cualquier presión externa a la decisión, por lo cual impide que haya familiares o seres queridos que estén interesados, por ejemplo, en la cuestión patrimonial, que es otro de los puntos que se nos ha puesto en la discusión en la Cámara. Todo eso está bien regulado porque el médico tiene que cerciorarse de que estemos frente a una persona con pleno uso de sus facultades mentales, libre de presión externa, que haya sido una decisión meditada y prolongada en el tiempo. O sea, la verdad es que la ley establece todos los procedimientos para que no se preste para uso una solicitud de eutanasia. Uh-huh. Por último, diputado, una pregunta que va en la línea, ¿no?, de recalcar el fondo de la discusión, ¿no?, el fondo del debate, y que a veces no se hace porque es como un poco obvia, pero que considero que es importante recalcar porque en el fondo el por qué estamos discutiendo esto. ¿Por qué es importante, a su juicio, avanzar en una legislación de este tipo? ¿Por qué es importante que Chile tenga efectivamente este tema regulado vía ley y que se otorgue, por así decirlo, la posibilidad también a las personas de elegir en temas que incluso son tabú hasta el día de hoy, como por ejemplo la muerte?
A ver, yo creo que lo primero es que en Chile la legislación actual te obliga a sufrir hasta la muerte natural. Si hay un paciente que está con un dolor extremo al final de la vida, no tiene otra posibilidad. Bueno, los cuidados paliativos son una alternativa, pero fuera de eso no tiene otra posibilidad que esperar la muerte de forma natural, porque no puede ahorrarse ese dolor que para algunos puede ser completamente injustificado. Para otros que tengan una creencia religiosa podrían creer de que se trata de un sufrimiento justificado, pero para aquellos que creen que ese final de la vida doloroso no tiene justificación y que alguien dice yo no quiero pasar por esta etapa, me parece que es completamente humanitario que la sociedad le reconozca ese derecho y esa libertad individual. No se trata de que la sociedad esté de acuerdo o no, se trata de que la sociedad simplemente a través del Congreso consagre el derecho a decidir libremente. ¿Ah? Y por eso yo hago un llamado aquí a los parlamentarios a que se pongan en los zapatos de esos pacientes y que no voten pensando en su creencia particular, porque ellos a nivel personal podrían estar en contra de solicitarla para sí mismos, pero no tienen por qué extender esa creencia al resto de la sociedad en Chile. Por lo tanto, yo creo que se trata de una ley que respeta la libertad individual, que respeta al paciente. Y se trata de algo controvertido, precisamente esa controversia tiene que resolverla la conciencia de cada cual, no el Estado, no las iglesias, no el Congreso. Nosotros no tenemos por qué reemplazar la conciencia individual del paciente que está en esa situación al final de la vida, ¿no? Por lo tanto, se trata de una ley compasiva en favor de la libertad individual y también en favor del Estado laico, para que nadie confunda su propia creencia con la decisión individual que tiene que tomar cada cual. Uh-huh. Bueno, diputado Vlado Mirosevich, queremos agradecerle como siempre el tiempo que tiene para conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, un abrazo. Bueno, y con esta conversación con el diputado Vlado Mirosevich despedimos esta primera edición de Radio Análisis, cuando son exactamente las 9 de la mañana.